En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Buscan que pierdas la fe. Sé valiente, hermano mío. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. El Señor contigo está, la tormenta quedó atrás, aferrado de sus manos. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Llevando está tu carga y necesidad. ¡Qué maravilla! Jesús venció. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. Vamos a continuar con nuestro estudio en Isaías. Y habíamos visto cómo Dios llama a su pueblo, y de esa misma manera habíamos comparado que Dios llama al hombre. Dios no quiere la muerte del que muere en sus delitos y pecados. Dios no quiere realmente condenar al hombre. Por eso le dice que venga, que se ponga a cuenta, que Él le va a limpiar. El único que puede limpiar la condición pecadora del hombre es Dios. Y esto es por medio de la sangre de Jesucristo. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Y en esto vemos que hay un libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. El hombre, si quiere, va a venir. Si quiere, si presta atención a la llamada de Dios, va a gozar del bien, de la vida eterna. Muchos creen que hay gente predestinada para salvación y otros que son predestinados para condenación, pero no es así. Dios da la oportunidad a todos los hombres para que sean salvos. Y el hombre tiene que venir y aceptar, nada más. Y dice en el verso 20, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y así Dios abrió la puerta para que el hombre venga, y la puerta está abierta ya hace 2000 años. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. Bueno, vamos a ver verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Bueno, acá vemos cómo esta nación experimentó un cambio. Porque dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y así, realmente cuando Dios veía a Israel, Dios siempre la veía especialmente como una mujer virgen. Vamos a ver en Jeremías capítulo 18, en el verso 13. Jeremías capítulo 18, dice en el verso 13, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. La Virgen de Israel. Así realmente Dios veía a esta nación. Dios la veía como una virgen. Acuérdense que Israel es la esposa de Dios. Israel es la esposa de Dios y la iglesia es la esposa de Cristo. Hay una diferencia que algunos quieren mezclar, pero Israel es la esposa de Jehová, la esposa infiel de Jehová. Y ellos también eran llamados como una virgen. Ellos también eran llamados como una virgen. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 19, en el verso 21. Dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Así especialmente Dios quería llamarle o le llamaba de esta forma, especialmente cuando Israel estaba en problemas y acudía a Dios. Cuando acudía a Dios en sus apuros y se arrepentía y estaba de corazón delante de su presencia, Dios volvía a decirle y a llamarle la Virgen de Israel, la Virgen. Pero note que cómo Dios le llama ahora,
¿Cómo te has convertido, dice, en ramera? Especialmente sabemos que una mujer ramera es una mujer que anda con muchos hombres, eso es en lo natural, que no mira a un solo hombre. Y así también era Israel. Israel no miraba a Dios. Israel no miraba solamente a Dios. Por eso también realmente ella experimentó este cambio, porque empezó a apoyarse en otras naciones. Y no solamente en las naciones, sino que ella empezó a apoyarse en los ídolos de las naciones en las que ella se apoyaba. Israel tenía a su Dios para cuidarle. Pero muchas veces Israel se apoyaba en otras naciones. Y esas naciones en las que Israel se apoyaba, esas naciones se apoyaban en sus falsos dioses. Entonces, obviamente, Israel terminaba apoyándose en los dioses de esas naciones. Es una cadena. Cuando nosotros no nos apoyamos en Dios, nos terminamos apoyando en otra cosa. Por eso, también esto podemos compararlo con la iglesia. También la iglesia es llamada una virgen pura. Estamos estudiando en Primera de Corintios. Pero vamos a ver en Segunda de Corintios, capítulo 11, dice en el verso 3. Capítulo 11 de Segunda de Corintios en el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, verso 2 primeramente, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Note que la iglesia es igual. La iglesia es una virgen. Una virgen, en este caso es una virgen pura. Pero no toda la iglesia conserva su vista puesta en el Señor. No toda la iglesia se sujeta a su Señor, a su única cabeza. Porque dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, llevados. Está mirando al Señor, pero después sus sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sencillez, de la simplicidad de tener una sola cabeza. Y esto pasa, hermano, porque el amor se enfría. Realmente eso es lo que ha ocurrido y lo mismo que ocurrió con Israel. Israel dejó de mirar a Dios. Entonces sus sentidos fueron extraviados y su amor ya no fue tan fuerte. Dice en Apocalipsis capítulo 2 en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo tengo contra ti, dice, a los Efesios. Dice que has dejado tu primer o tu principal amor. ¿Y qué es el primer amor? Bueno, algunos explican de manera errónea que el primer amor es el amor que tiene el creyente cuando recién se convierte. Con fuerza agarra las cosas del Señor, se congrega. ¿Qué hay que hacer, hermano Willy? Dice. Y bueno, ese es un fervor. Acá está hablando de amor. Está hablando de amor. Está hablando de algo que trasciende
a un simple fervor momentáneo y que no dura. Está hablando de una persona que ama, una persona madura, que llegó a ver a Cristo como su esposo, pero no permaneció en esa firmeza de amor hacia el Señor. La iglesia de los Efesios no permaneció en ese amor firme hacia el Señor Jesucristo. Por eso vemos que desde Efesios hasta la Odisea vemos muchos cambios, vemos también una degradación en la iglesia. El primer amor nos habla de dejar, de tomar realmente la venida del Señor, de dejar de darle la importancia a nuestra preparación para ganar a Jesús como esposo, de darle a eso el primer lugar ante todas las demás cosas. Que gente que entiende esto y se prepara y busca del Señor. Ese es el primer amor. Pero dice que Israel también dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Dice, oh ciudad fiel. Así también pasa con la iglesia. No hay hermano que pueda decir, bueno, yo soy tan espiritual, a mí esto no me va a ocurrir. El cambio que hubo con Israel fue impresionante, de ciudad fiel a una ramera. Y hubo varias cosas, varios puntos que marcó. ¿Hay, hermano Tiza? Ah. Gracias. Bueno. Bueno, dice la palabra, primero dice, antes era llena de justicia. Sin embargo, ahora reina la injusticia. Dice que en ella habitó la equidad. Y ahora homicidas y ladrones moran en ella. Bueno, tenían plata, que nos habla de la redención. Pero dice que ahora estaba mezclada con escoria. Su vino ahora estaba mezclado. La plata nos habla de la redención, pero mezclado con escoria nos habla ya de esfuerzo propio. Ellos ya no estaban gozando de los resultados de la redención. Así es cuando nosotros vamos abandonando la
la manera de fe. Por más que hayamos tenido primero y hayamos experimentado el amor, la paz, la confianza que nos da la comunión con Dios, nos vamos en nuestra propia fuerza. Y el vino también, el vino nos habla, como decía el hermano, del gozo, del poder del Espíritu Santo. El vino, dice en Job, hace hablar a los viejos. ¿Por qué habla el que está en el púlpito? Bueno, no, ahora lo van a tildar de viejo, porque está lleno de vino, está lleno del Espíritu Santo. Entonces hace hablar, dice, a los viejos. Dice. Y así es cuando el creyente está lleno, habla. Pero no como Pedro. Pero ahora dice, está mezclado con agua. Y este agua habla del mundo, del camino del mundo. Ya quizá hay incluso sabiduría humana, razonamiento. Bueno, y esta es realmente la condición de Israel. Y también es, podemos decir, la condición de la cristiandad en este tiempo. Tenemos que separar la iglesia, de la verdadera iglesia, de la cristiandad. Siempre tenemos que tener en cuenta que la iglesia está dentro de la cristiandad, porque la iglesia habla de Cristo. Pero la cristiandad no es lo mismo que la iglesia. La cristiandad es todos aquellos que hablan de Cristo, aún aquellos que no son salvos. Cuando hablamos de la cristiandad, ellos hablan de Cristo. Y así la cristiandad, bueno, cuando especialmente vemos la historia, ellos, cuando se empezó a hablar de Cristo, se empezó bien. Pero luego, especialmente la Iglesia Católica, oficializó la religión apostólica y romana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y de ahí la Iglesia empezó a decaer, hasta que realmente se llenó de justicia propia, y bueno, y llegó de tal punto a casi desaparecer, hasta el tiempo de la Reforma con Lutero. Por eso encontramos este cambio. Dice, antes llena de justicia, habitaba en ella la equidad, había en ella plata y había en ella vino, pero ahora vemos qué es lo que ocurrió. Bueno, dejaron de mirar a Dios. Bueno, verso 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Esto va a ser en el milenio. Así va a ser Dios. Dios va a limpiar a Israel. Dios va a limpiar. Hasta el día de hoy Israel continúa esforzándose, tratando de guardar la ley. Pero Dios volverá su mano. Y dice el verso 26, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Así Dios va a volver a comprar a Sion.
y dice con juicio. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Bueno, todo esto es una escena del fin. Otra vez, es hermosa esta profecía porque nos lleva de un lado al otro, cómo va saltando el Espíritu Santo. Ahora nos muestra otra vez. Por un lado le dice, ahora eres una ramera, dice. Pero ahora nos vuelve a decir que Él estará con su pueblo. Dice, restauraré tus jueces como al principio. Dice el verso 27, Sión será rescatada, dice. Y así. Dios va a volver a trabajar en su pueblo. Y en vez de apoyarse en su justicia, Israel se volverá a apoyar en su Dios. Entonces, obviamente, Israel va a gozar, el milenio va a ser un tiempo de mucho gozo, tal como el mundo nunca jamás conoció. Por eso la palabra es tan preciosa, porque nos muestra cómo Dios tiene esperanza, tiene un buen propósito con el hombre. Dice el verso 29, entonces os avergonzarán, dice, las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Allí ellos practicaban la idolatría, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las hojas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Bueno, así la palabra promete. Dios volverá a estar con su pueblo. Y aquí hace referencia en el verso 31, dice, y el fuerte, hace referencia a un fuerte. Y este nos habla del anticristo. El fuerte se refiere al anticristo, que él tan grande se va a mostrar. Y dice, será consumido como estopa. Y dice, y lo que él hizo como una centella. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Así de hermoso va a ser este tiempo. Un tiempo precioso. No va a haber enemigos ya para Israel. Capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, otra vez encontramos la profecía acerca de los últimos días. Y en esta porción lo que encontramos primeramente es cómo Dios nos asegura que volverá a tratar con su pueblo. Dios volverá a tratar con su pueblo terrenal. Y lo que vemos aquí es descrito el periodo del reino milenial. Dice en el verso 2, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y esto nos muestra el lugar que va a tener Israel en el milenio. Primeramente, Dios volverá a tratar con su pueblo.
y este pueblo, la nación de Israel, va a llegar a ser la capital del mundo. Dios volverá a reunir las 12 tribus de Israel. Dios volverá a reunir estas 12 tribus. Y van a volver a su tierra, serán una sola nación. Y realmente vemos, dice, será cabeza de los montes. Los montes en la Escritura siempre nos hablan de naciones. Los montes en la Escritura siempre nos hablan de naciones. Y esto será luego de la gran tribulación. Allí el Señor Jesucristo establecerá su reino milenial. Por eso podríamos decir, acontecerá, bueno, sucederá luego de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Todo esto vendrá sobre la tierra. Y lo que encontramos dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bueno, encontramos montes y encontramos collados. Los collados son montes más pequeños. Bueno, va a haber naciones grandes y naciones pequeñas. Pero Dios va a bendecir a todas estas naciones por medio de Israel. Naciones grandes, naciones pequeñas, serán bendecidas por medio de Israel. Por eso ellas correrán a Israel. Hoy las naciones se pelean por tener comunión con Estados Unidos, porque saben que teniendo se les abre ciertos puntos económicos interesantes, alineándose detrás de Estados Unidos. Pero sabemos que esa presunta bendición que se recibe es muy limitada, pero con Israel no va a ser así. La nación que corra a Israel será una nación bendecida. Por eso Israel será un sitio de bendición. Ellos al pensar en Israel, al pensar especialmente en Jerusalén, bueno, van a pensar en un lugar de bendición. Como el Salmo 48 dice en el verso 2, 48 en el verso 2, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La tierra tendrá su gozo en Israel, y parece algo imposible, Israel ser el gozo de toda la tierra. Bueno, pero será así porque la palabra dice. Parece imposible esto, mirando el odio que hay hacia los judíos hoy. Pero ellos correrán a Israel, y Jerusalén será el centro de la adoración mundial. Jerusalén será el centro de la adoración mundial. Dice el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, realmente desde Sión el mundo va a ser bendecido y saldrá la palabra. La palabra, si alguna nación quiere acercarse a Dios, va a tener que acercarse a Israel. No le va a quedar otra.
y por lo menos una vez al año tendrán que subir a adorar a Israel, por lo menos. Dice en Zacarías capítulo 14, en el verso 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Sobre la nación que nos suba a adorar a Israel, por lo menos una vez tiene que subir a adorar. Y la nación que nos suba a adorar en Jerusalén, no vendrá sobre ellos lluvia. Ese es el respaldo de Dios hacia su pueblo. Y en esto nos damos cuenta que el dominio gentil será destruido. Según el trato de las naciones con Israel, Dios tratará con las naciones. Dios volverá a ser el Dios de Jacob. Mientras Israel estuvo en su tierra, bueno, Dios fue el Dios de Israel. Israel estaba en la tierra. El Dios de Jacob, así se llamó. Pero cuando Israel fue cautivo, especialmente en Esdras y en Nehemías, encontramos una frase que es muy interesante. Vamos a ver en Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1, en el verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Esta frase aparece solamente en Daniel, en Esdras y en Nehemías. La frase Dios de los cielos. Porque Dios ya no se identifica con su pueblo. Dios ya no moraba con ellos. Dios ya no moraba con ellos. Pero en este tiempo Dios va a morar. Por eso dirán, subamos, dice, al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley. Sí. Realmente escuchar la palabra será el interés más grande que existirá en ese tiempo. Las naciones van a tener este deseo de conocer a Dios. ¿Y qué manera mejor que Israel hable de su Dios? Israel va a tener el privilegio de hablar de Dios. Ellos no solamente serán grandes evangelistas, sino que serán grandes maestros de la palabra. Ellos enseñarán a las naciones. De ahí saldrá la ley. De ahí saldrá. Por eso la tierra misma llegará a ser el reino de Dios. Toda la tierra será gobernada desde Jerusalén. Ya no será solamente un reino, el reino de Israel, sino que será un reino, dice, entre las naciones. Dice el verso 4, y juzgará entre las naciones. Juzgará entre las naciones. Podemos ver en Daniel capítulo 2, en el verso 35. Daniel capítulo 2, en el verso 35.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo las eras del verano, como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Acá encontramos la imagen de Nabucodonosor. La imagen de Nabucodonosor justamente nos habla del tiempo de los gentiles, del dominio gentil. Vemos que empieza con Babilonia. El tiempo de los gentiles empieza con Babilonia. La cabeza era de oro. Y qué contento y orgulloso estaba Nabucodonosor cuando le dijo, tú eres la cabeza. ¡Ah! Y la cabeza era de oro. Y después venía la parte que era de plata. Después había otra parte que era más abajo, que era de bronce. Y así hasta llegar a los pies donde era de hierro y barro ya. Y así es el gobierno y el dominio gentil. Esa imagen está representada así. Pero dice que una piedra, dice que vino una piedra y chocó contra esa imagen. Esa piedra nos habla de Jesucristo. Él vendrá y destruirá el dominio gentil para siempre. Y de esa piedra dice que la palabra dice, vamos a volver a leer la última parte, dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Así va a ser el reino del Señor. Será un reino ya mundial. Reino mundial. Él dice la palabra reinará de mar a mar. Así dice la palabra. Y bueno, realmente este tiempo parece algo imposible si miramos hoy. Pero así va a ser. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, encontramos que realmente la población mundial, el hombre, volverá a su antiguo trabajo, a la agricultura. Todas las armas de guerra se van a usar para la agricultura. Allí realmente no va a haber lugar para la guerra, porque el Señor va a estar sentado en su trono juzgando. Su reino será de justicia. Donde hay justicia, también hay paz. Vamos a ver en Isaías capítulo 9, en el verso 7. Isaías capítulo 9, en el verso 7. Y lo dilatado de su imperio, lo extenso de su imperio, y la paz no tendrán límite. Así va a ser. ¿Por qué el gobierno del hombre, el gobierno gentil, fracasó? Bueno, porque el hombre es corrupto por naturaleza. Hasta que el Señor Jesús no venga y Él instale su trono, no va a poder haber una verdadera paz, un verdadero orden mundial. Pero lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y así va a ser. Dice en Zacarías capítulo 9, Zacarías
capítulo 9, verso 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Bueno, dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Estos que eran tan necesarios para la defensa de una nación. Bueno, no habrá necesidad en ese tiempo, no va a haber necesidad, no va a haber guerra, porque el príncipe de paz estará sentado en el trono. Entonces, por supuesto, van a tener que darle una utilidad a esas armas. Y bueno, van a empezar a trabajar en la tierra. Así como Dios puso a Adán en su origen para que cuide, para que labre y cuide el huerto. Bueno, y los hombres que vivan en el milenio van a hacer lo mismo. Ellos van a cuidar nomás. Van a volver a su principio. Todo volverá a su origen. Vamos a ver en Isaías capítulo 66, en el verso 10. Dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ellas todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¡Qué tremendo! El futuro de Israel. Las naciones van a encontrar en Israel a alguien a quien mimar. Y hoy, qué difícil es pensar, hermano, en esto. Dios hará así. Dios hará así. Y nosotros vamos a ver, hermano. Vamos a ver. Por primera vez, todas las naciones vivirán juntas y en paz. Todas las naciones. No va a haber nacionalidad, no va a haber problema de límites, porque reinará el Señor. Vamos a ver en Joel capítulo 3, en el verso 10. Joel capítulo 3, en el verso 10. Dice: forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Note cómo era en este tiempo. Dice, si usted tiene un asadón, que era una herramienta para mover la tierra, bueno, dice, hágase una espada. Y en este tiempo es así. Los hombres con su sabiduría, con su ciencia, que realmente podría ser para lo bueno, en vez de hacer algo bueno, hace algo para destrucción. ¿Cuántas armas de destrucción masiva hay?
Y el hombre, en vez de hacer sus avances solo para el bien, bueno, sus asadones, que es para alimentar a su hogar, bueno, dice, ahora en este tiempo vuelva en espada. Y dice, y sus hoces en lanzas. Así es en este tiempo. Pero note que en el milenio será al revés. Las espadas, las lanzas, serán herramientas de trabajo. Bueno, vamos a continuar. Verso 5. Y en el verso 5 encontramos la voz del remanente. Parece que el remanente está escuchando, está viendo esta visión y le dice a Israel, le habla a toda la nación de Israel y dice, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Como adelantándose. Este es el remanente. El remanente dice, venid. Este es el remanente fiel. Es hermoso ver, hermano, la palabra de Dios. Le llama a la nación a ver si puede acelerar este día. Y dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los extranjeros. Bueno, Dios, antes de que entren a la tierra, Dios le había anticipado que no tenían que copiar sus formas. Dios le había dicho que no tomen sus costumbres. Dios les advirtió. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 18, en el verso 9. Deuteronomio, capítulo 18. En el verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Dios le dice, estoy por echar a estas naciones por esto, demasiado terribles son. El problema es que Dios después tuvo que echar a Israel por la misma causa. Ellos llegaron a ser peor que las naciones que estaban ahí, porque copiaron, dice la palabra, están llenos de costumbres, La tierra estaba llena de pecado y Dios ya no soportaba más. Y Dios había advertido. En Josué 23, en el verso 7, podemos leer un verso más. Josué 23, verso 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Bueno, así Dios realmente quería que ellos se separen de todas estas cosas, de todas estas prácticas. Pero Israel siempre, fue en contra de Dios.
Ellos empezaron a copiar su forma un poquito, luego otro poquito, y bueno, y así es, hermano, también con nosotros. El creyente sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero a veces decimos, bueno, pero esto no es tanto. ¿Qué problema hay si no se nota? Y el otro día estaba predicando la hermana, mi mamá, ahí donde nosotros nos reunimos, y hablaba de la zorra pequeña. ¿Quién va a desconfiar de esa zorra? Si usted mira a esa zorra, hasta ternura le da. Una zorra pequeña, una linda zorra. Y así hay cosas insignificantes que al parecer no afectan nuestra vida espiritual. Muchas veces somos un poco orgullosos, confiamos mucho en nuestra inteligencia. Hay cosas que parece, bueno, pero eso no es es peor cometer otros pecados. No son zorras pequeñas. Vemos cómo el mundo se maneja en independencia de Dios. El mundo se maneja de diferentes formas. Y bueno, y así poco a poco el creyente de una zorra pequeña tiene después una zorra vieja ahí ya, y esa no nos da ternura. Entonces se acerca y le muerde. Por eso no es cuestión de lo que nosotros pensamos. Dios nos advierte por su palabra que tenemos que juzgar las maneras del mundo. Por eso vamos aprendiendo también por la palabra. Bueno, vamos a continuar. Dice el verso 7, su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante las obras de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Bueno, note que estaban llenos de plata y de oro. Pero esta plata y oro, la plata, como dijimos, ya estaba mezclada con escoria. El oro nos habla de divinidad, pero por supuesto, este no era un pueblo convertido. Los caballos nos hablan de esfuerzo propio, de la fuerza del hombre. Los caballos hablan de la fuerza propia. Y así es cuando el creyente empieza a abandonar la mente el camino de dependencia, el camino de fe, se va en su esfuerzo. Dice en Deuteronomio capítulo 17, Dios había enseñado respecto a los caballos. Deuteronomio capítulo 17 en el verso 16. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. En la antigüedad, la fuerza, el poderío de una nación se medía por la cantidad de caballos y de carros que tenía. Es lo mismo que hoy serían los mejores aviones. ¿Quién tiene los mejores aviones? Los satélites, la mejor tecnología. Bueno, antes era quienes tenían los mejores caballos. Y eso hacía que el hombre se sienta poderoso y fuerte. Y por supuesto hacía que no dependa de Dios. El hombre por sí solo dice, yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello, y piensa en su orgullo que él depende de sí mismo. Mire lo que hace el hombre. Dios
no quiere que el creyente haga así. A veces el creyente copia la manera del mundo. Se afana, se desespera por tener más. La tierra estaba llena de caballos, llena de un montón de cosas. Sin embargo, Dios le había enseñado a no hacer, que no tenía que depender de esas cosas. Israel tenía que aprender a depender de Dios. Pero Israel no se cuidó en esto. Sí. En Isaías 31, en el verso 1. Isaías 31, en el verso 1. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que, bueno, nuestro dinero nos va a salvar? Así piensa el hombre, mi dinero, o mi profesión, o mis posesiones. Así el hombre busca tener una seguridad. Y no está mal tener, hermano, todas las cosas. Pero no llegar a hacer lo que hizo Israel. Israel se llenó de esas cosas. Hasta el día de hoy, el judío si tiene, con exceso. Y de esa forma también deja de confiar en Dios. ¿Cómo vamos a vivir un poco por fe, por lo menos, si no dependemos algo de Dios? Tenemos que depender del Señor. Y a veces el camino de fe no es el camino más lindo, porque es un camino de humillación. Pero estamos aprendiendo para no caer justamente en lo mismo que cayó Israel. Se llenó de caballos la tierra. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará porque Cristo nos salvó. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará porque Cristo nos salvó. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Se puede servir al Señor, se puede vivir en victoria espiritual en todo momento y lugar. Se puede ser fiel, se puede vencer, se puede triunfar.